day is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never Bienvenida. Gracias, Pablo. Bienvenida, ministra. Ministra, pero no importa, la chica. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Te causó algún conflicto ser ministra? Pero digo, interno, ¿no? Soy ministra. Sí, no, Digo, interno ninguno. Tuve sí un problema, que yo siempre fui la Chiqui González y no, en el protocolo me pusieron Señora María de los Ángeles. María de los Ángeles. Y entonces tuve que convencer a cuánto locutor va con nosotros que me diga Chiqui González, porque no me daba cuenta que era yo, y me parece que eso sí es una pérdida de identidad. Parece que no. Pero sí. Pero sí. No, pero además si lo sufrí es así. Lo sufrí. Con que lo sufra es suficiente. No tuve conflicto porque siempre en un cargo de importancia uno tiene algún conflicto cuando viene de la historia, ¿no? Pero en ese caso fue una noche en que se decidió, cuando se decidió que yo iba a ser ministra, se decidió que se iba a abrir un Ministerio de Cultura. Claro, era otra cosa. Entonces no era ir a ocupar un lugar, claro, sino era generar un espacio nuevo. Era generar un nuevo. espacio nuevo y decir, bueno, yo estoy grande, pero venga quien venga, no va a reducirlo más a secretaría. Claro. Y cuando vamos a... Yo voy a los consejos federales, viste que hay consejos federales, que es la reunión de todos los secretarios de Cultura. Yo soy la única ministra, porque Lombardi de Buenos Aires no va. La única, y el mismo secretario de Cultura de la Nación es secretario de Cultura. No es ministro. No tiene un ministerio. Y me dicen, ¿cómo lo logró Wiener? Y bueno, poner la cultura en un lugar, en un lugar de jerarquía como lo que es, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, empezamos por el final, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Y prácticamente promediando ya la gestión. ¿Te sentís reconfortada, satisfecha? Sé que siempre hubieras querido hacer más cosas que las que se hicieron, pero el saldo es favorable. Sí, sobre todo es favorable para el aprendizaje enorme que yo tuve y lo que me hizo cambiar en mi manera de ver la provincia. El tema de viajar desde Florencia a Rufino permanentemente, tengo ninguna víctima, ¿no? Pero tengo 500.000 kilómetros y 3 autos que fueron gastándose, y vi muchas cosas y entendí muchas cosas de las diferencias de las regiones y de las diferencias sociales, cosas que en mi historia de mi vida he declarado muchas veces, pero otra cosa es entenderlas y pensar que, por ejemplo, qué es el conservadorismo cultural, qué es respetar la tradición de una lugar, región, sí, por supuesto. Y qué es aceptar. Por ejemplo, yo fui una población muy perdida y bailaban todos los adolescentes con bombaches de gaucho, folclore, y yo lo tomé muy bien y me gusta mucho. Y al rato uno de ellos me dice al oído, ministra, nosotros nos vamos a encontrar clandestinamente detrás del hospital que hay un paredón. ¿Usted puede ir para ahí? Y entonces yo dije no sé qué, que iba al baño y me fui al paredón. ¿Y en el paredón había muchísimos jóvenes diciéndome que a ellos les gustaba el folclore, pero hacerlo a su manera, pero ellos querían hacer rock y hacer otras expresiones, y que sentían que los maestros y sobre todo las autoridades del pueblo no se lo permitían. Con lo cual también uno se pone a pensar qué es la cultura joven, aún en lo regional, qué rescatar y qué combinar, y a qué tienen derecho los jóvenes, sin que nosotros prejuzguemos cuál es su tradición. ¿No? Chiqui, me imagino que allá por los años 70 no pensabas en ser ministra. No, jamás. Al contrario, era más fácil que vos le tires un piedrazo a un ministro a que vos estés en el lugar del ministro, ¿no? Por supuesto, ¿de qué se ríe? Decía Mariana Huel, señor ministro, una canción, ¿de qué se ríe? Claro. ¿De qué se ríe, no? Y aparte, años 70, bueno, en años 70, en el camporismo yo tuve una gran pasión, digamos, allí, ¿no? Pero después ni ministros había tampoco, ¿no? Pasamos una época, como sabrás, muy oscura, ¿no? Yo también creo que lo de ministro, yo creo que una de las
de las cosas muy buenas de Wiener es que el equipo del gabinete en realidad es muy llano y nadie se lo ha creído. Claro. Porque hay todo un imaginario social sobre el ministro y sobre cierta cosa del que chofer, de la secretaria, del despacho, de los sillones. Yo tengo un despacho lleno de juguetes, como lo tenía en la Isla de los Inventos, y entran todos y no lo pueden creer, y son todos obras de arte y juguetes, y bueno, porque es mi forma de resistir, ¿no? Bien. Chiqui, ¿cómo era tu casa de chiquita? Hoy, bueno, primero ubicate, Saladillo, a Arjona el 400. Arjona el 400. A 2 cuadras de Ayacucho y cerca del arroyo Saladillo. ¿Y a qué escuela? En la escuela me mandaron primero al Santísimo Rosario y después, después me mandaron al huerto en el centro porque hay una historia de yo vomitaba todos los días para no ir a la escuela y bulimia, me ponía el dedo y vomiteaba. No quería ir a la escuela. Y ahí la doctora Lobel me salvó, que ayer hubo un homenaje a la doctora Lobel, dijo, bueno, hay que mandarla bastante lejos y tratar de que no la devuelvan, porque si no me devolvían todos los días. De todas maneras, una familia con grandes contradicciones, porque no eran cristianos ninguno de ellos y creían que la educación en religiosa colegio era más sólida, sí, pero no eran cristianos. Mi mamá era una dentista que ya se decía dentista de barrio fracasada, ella misma decía por inyecciones a todo el mundo, y mi padre maestro de la cárcel de encausados y del reformatorio luego Hogar San Martín. Ah, la mía. Así que esa combinación de maestro de doble cárcel, que como él decía, mira hija, porque él era tremendamente peronista, ¿no? Y él decía, mira hija, no lo hago por ser más revolucionario, sino porque en esos lugares me quieren más. Mira, está buena la definición, tremendamente peronista. Sí, así es. ¿Y hermanos o hermanas? Una hermana mayor, 2 años mayor, llamada Marilina. ¿Qué hace Marilina? Es docente, estudió ciencia económica, pero todo el tiempo trabajó de docente, y 5 tías, casi como hermanas, de mi padre, todas docentes y todas docentes de escuelas públicas, con lo cual la Víctor Mercante, mi tío era director de Las Heras, de la escuela de Las Heras enfrente de la Merced, porque vos conocés todo eso, y la Víctor Mercante, la Villa de Rosario. Sí. Bueno, yo me criaba en esas escuelas porque ellos eran o directores o maestros de todas esas escuelas del barrio, y bueno, todavía en las épocas de la dictadura, y bueno, me pasó hace pocos años, a mí todavía, a mi padre le decían con su segundo apellido, llamaba González, Faropa, con L. No con L. Y no con L, pero que murió a los 54 años muy de joven. esclerosis múltiple, lo cual es una grave todo el tema. Y a mí todavía, como mi padre era burka quiere decir muy, en esas cosas, los chicos del hogar de él, que él llamaba a sus chicos, entonces los cumpleaños eran con los 30 chicos del hogar, si yo tenía un pullover de todos los colores de lana, era con 30 pullover iguales, entonces, cosa que a mí me ha hecho muy feliz después, yo entendí tantas cosas de la infancia. Y bueno, veo que ha sido una infancia feliz. Sí, feliz, con sus, con sus carnavales y sus carreras de bicicleta, con muchos miedos, y dentro de esos miedos, una chica con bastantes miedos, y bastantes como problemas físicos, mucha tos convulsa, mucha cosa, en el medio de eso un padre no jugador de las cartas, que también jugaba, al pool, en el Saladillo Club, y yo lo iba a buscar porque no venía a comer a mi casa nunca. Entonces me crié también en los bares de los hombres, llenos de humo y jugando a los pool y al billar, adoro. Yo hice la mitad del teatro, lo hizo de eso, porque son templos raros para una criatura, ¿no? Claro, bueno, pero yo tenía enormes pesadillas de chica, digo por lo de la felicidad, para que otros sientan que también cuando les pasan cosas a los hijos, se pueden solucionar. Sí, claro. Yo tenía grandes pesadillas recurrentes, yo gritaba la gallina roja, grita sobre los cables del teléfono, y mi padre me envolvía en unas frazadas en inviernos como estos o en verano con una sabanita y me llevaba a un patio de tierra y me decía, elegí una estrella, y entonces yo elegí una estrella y empezábamos a cantar, se va el miedo a la estrella, que vaya el miedo a la estrella, y el miedo se me pasó y se me dormía, ¿no?